9 de la noche, 15 minutos. Bueno, y para contextualizar un poco el tema de hoy, fueron más de 11,5 millones de colombianos que votaron sí por la consulta anticorrupción el día de ayer. Faltaron 500,000 votos para que fuera aprobado y para aprobarse tenía que obtenerse 12,140,342 votos, aunque ganó el sí con más del 99% de votos válidos. Este resultado no constituye un mandato para el Congreso. En Nariño, la consulta por el sí alcanzó una votación de 390,000 votos y en Pasto más de 136,000 votos. Para los promotores de la consulta, a pesar de no haberse alcanzado el umbral, esta votación se constituyó en un logro porque la gente votó desinteresadamente, dando a entender que rechaza contundentemente la corrupción que está latente básicamente en la parte pública. Se presenta pues en todos los niveles. Muy bien, entonces damos apertura ya con nuestros invitados. Le damos el uso de la palabra. En primera instancia, el doctor Eric Velázquez, le agradecemos precisamente por atender nuestra invitación. Doctor Eric, bienvenido a Noche para Todos. Bueno, en primer lugar, un saludo especial a toda la ciudadanía que nos está sintonizando en estos momentos en Noche para Todos, y un saludo también a mis compañeros de panel. Yo en primer lugar quiero también darle un saludo de felicitaciones a todos esos ciudadanos y ciudadanas que se manifestaron a lo largo y ancho del país. La verdad es una victoria de las ciudadanías libres la que hemos tenido el día de ayer. Desde luego extender este saludo de felicitación a los nariñenses y a los pastuzos también, porque de manera sobrada dimos ejemplo de qué es lo que estamos hechos, de un pueblo que no se rinde en soñar con un país diferente, libre de la corrupción que tanto daño le hace a este país. Y en ese sentido, decirle a la gente que si bien en temas legales no pasó esta consulta porque se requerían los más de 12,140,000 votos, lo que sí hemos logrado es darle un golpe en lo político a la corrupción y a los corruptos. Y muy difícilmente el presidente Duque y el Congreso de la República pueden hacerle conejo a ese gran mandato popular que ayer se manifestó. Además, con una expresión, como usted lo mencionaba, en un ambiente no electoral, o por lo menos típicamente electoral, donde existen todo tipo de beneficios, algunos propios de este sistema electoral corrupto, pero también sin beneficios propios del Estado, como los certificados electorales o los medios días para los funcionarios públicos. Yo creo que Colombia está madurando en su cultura política, y ayer lo que hemos visto es que hubo también unidad del pueblo colombiano, que pese a las diferencias que podamos tener en el país, hay, digamos, un común denominador, y es que nosotros no queremos más corrupción en este país, esa corrupción que se lleva 50 billones de pesos, es decir, 1 millón de pesos por cada uno de nosotros, de la plata que nosotros pagamos en los impuestos y que podría servir sin lugar a dudas para generar tanto desarrollo en este país. Así que yo quiero decirle a toda la gente que es una victoria, de verdad, una victoria de este pueblo, que a pesar de las mezquindades, de las mentiras que tiraron entre esos el Centro Democrático y el presidente Uribe y otros políticos de manera solapada, y las mentiras y los engaños de los avivatos, hemos nosotros logrado dar este gran golpe en la yugular, creo yo, a la corrupción, que se abren nuevos vientos de cambio en el país y en nuestra región, de que estamos con pasos de gigante, y eso es notable en esta gran tarea que habrá que seguir trabajando duro también, porque este es apenas un comienzo, que le hemos dado vida a la Constitución de 1991 en sus mecanismos de participación ciudadana. Por primera vez una consulta congrega tanta votación. Ni el presidente más votado en la historia ha tenido esta votación de casi 12 millones
de votantes. En Nariño fueron casi 400.000 y en el municipio de Pasto 140.000. Entonces yo creo que felicitar a toda esta gente, a los jóvenes sobre todo, que también hacen parte de este gran triunfo, y esos 45.000 voluntarios, Beatriz, yo creo que también es bueno reconocer el trabajo de los voluntarios, que fueron los que se pusieron la camiseta, que caminaron día y noche haciendo pedagogía de esta consulta anticorrupción y que esperan también grandes logros. Esperemos que los congresistas y el presidente Duque no le hagan conejo a este gran mandato, y ese mensaje que ha enviado el presidente Duque ayer en su alocución presidencial, pues sea ni más ni menos que el comienzo de un montón de reformas institucionales para que el Estado combata la corrupción. Le damos la bienvenida también al doctor Mario Miguel Fajardo, abogado, para que nos dé su lectura acerca de estos resultados, y también me gustaría pues preguntarle por qué, a pesar de que la corrupción es un flagelo que rechazamos, pues la mayoría de los colombianos no alcanzó esa votación pues requerida, a pesar de que fue un éxito, porque fueron muchísimos los colombianos los que votaron. Doctor Mario Miguel. Bueno, yo empiezo por saludarle y agradecer la invitación, Beatriz, y lo propio expresar un fraterno saludo a los compañeros de panel. A ver, ¿qué percepción tengo yo? Primero, creo que lo logrado el día de ayer nos permite salir a celebrar relativamente el resultado, si tenemos en cuenta de que el potencial electoral del país de manera general es de más allá de los 36 millones de compatriotas habilitados para salir a manifestarse en contra de la corrupción, salir a manifestarse frente a un fenómeno supremamente delicado, no de ahora. Hay quienes equivocadamente insinúan que la corrupción nace con el Frente Nacional, y ese es un equívoco macro, gigante. La corrupción nace con la misma formación republicana. Hay tres temas que explican por qué este Estado colombiano es un Estado disfuncional, Beatriz. Porque desde su misma formación, desde su misma constitución, el Estado colombiano nace con tres defectos, con unos incipientes ADNs y muy fuertes hacia la desigualdad, hacia la violencia y hacia la corrupción. Es decir, la corrupción está en el ADN de la estructura institucional colombiana, no es de ahorita. Lo que sucede es que con el tiempo y en este transcurso de 200 años se ha sofisticado de una manera extraordinaria y ha alcanzado unos ribetes gigantes que incluso dieron lugar a que el fenómeno se trasladara del campo político público al privado. Hoy hay una fuerte discusión, no se sabe realmente en qué campo hay más corrupción, si en el público o en el privado, no se sabe. Entonces, con esto quiero decir que pero se hace más evidente en lo público, ¿cierto? Sí, evidentemente, aunque parece que lo uno no se explica sin lo otro. Si el contratista le paga al político que está en la fugia electoral con el compromiso de que cuando llegue al poder sí lo favorezcan. Aquí es evidente aquella vieja frase que ya está siendo un poco carne y hueso, ya que la conoce todo el mundo. Aquí se paga generalmente para llegar, y cuando se llega para robar. Esa es una ley connatural en el ejercicio político corrupto. Entonces, lo que quiero significar es que lo que discutíamos ayer no era como algunos creen, que había que alcanzar los 12 millones de votos. No. El tamaño del problema a resolver es tan profundamente complejo que elementalmente debimos haber ganado ayer. Mire lo que dice el procurador, que no es ningún izquierdista, no es ningún alternativo, no es ninguna figura
novedosa, es un personaje hecho del viejo campo político. El procurador se retira, Beatriz, diciendo, ojo con esto, se están robando todo, todos se están robando en Colombia. Y salir a decir que hemos logrado un gran triunfo con los 11 millones de votos, creo que es un poco como más, es más ilusionismo que objetivo eso. El resultado no nos permite leer de una manera objetiva, seria, responsable, ¿sí? No estoy diciendo que esa votación, ese guarismo logrado ayer por el sí, sea un guarismo despreciable, no. Pero viendo la temática, la problemática que encarábamos ayer, debíamos normalmente salir a obtener una votación muchísimo más allá de lo que requería la ley, es decir, más allá de los 11 millones de compatriotas. De tal manera que yo celebro con relativo entusiasmo. Creo que hoy debimos haber estado reunidos aquí para celebrar el triunfo del sí, definitivamente. Pero así son las cosas en este país. El repunte de eso que se empieza a llamar el país nuevo todavía está en ciernes, no es lo que desearíamos. Sin embargo, creo que paga la pena discutir. Este evento de ayer, Beatriz, todavía no está digerido plenamente. Creo que digerir a plenitud es lo que aconteció ayer domingo, pues exige unos días. Estamos de un día para otro. Esto creo que lo que vamos a decir hoy, lo que vamos a implementar hoy, son las iniciales lecturas de un tema bien complejo que tiene del ancho y del largo. También es importante conocer la perspectiva de los catedráticos, de los académicos, como un invitado que tenemos aquí, que es el doctor Jimmy Ruiz, abogado, profesor universitario, que tiene una maestría en democracia y gobierno. Doctor Ruiz, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su análisis que tiene respecto a esta consulta anticorrupción que se realizó el día de ayer? Bueno, primero un saludo muy especial a la audiencia que esta noche nos acompaña, a Beatriz, que tuvo la generosa iniciativa de convocarnos, a Eric, al doctor Fajardo. Y pues yo creo que los comentarios de mis compañeros han sido muy atinados. El problema de la corrupción en Colombia va más allá de una consulta. Yo, sin embargo, creo que hay que agradecerle a los promotores de la consulta que pusieron este tema en la mesa de todos los hogares colombianos. De alguna manera esto abrió el espacio para que la gente empiece a hacer conciencia sobre el alcance del problema. La gente realmente no entiende cuál es el alcance de la corrupción. Usted refería, doctor, que se lo están robando todo, y la verdad es que el colombiano de a pie dice, pues yo tengo mi celular en el bolsillo, las llaves de mi moto, entonces yo no sé qué se están robando, porque yo lo mío yo lo tengo aquí. La gente no se da cuenta que se le están robando agua de calidad, se le están robando servicios de salud de calidad, se le están robando. Nosotros aquí en Pasto, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos este aeropuerto que no nos han terminado, y tenemos esta vía que nos quedó a la mitad, y que cuando vamos para Chachagüí la vemos ya como un elefante, no blanco, lo vemos como un elefante muerto. Entonces es muy complicado. Un ejemplo a través del cual podemos graficar la corrupción en cifras es lo que pasó en Bogotá. Se dice que en el carrusel de la contratación en Bogotá se perdieron 150 millones de dólares. Los NULE entran en una negociación con la Fiscalía por principio de oportunidad, reconocen al menos un delito de los 8 o más de los que se los acusaba. Solo por ese delito reconocen la pérdida de 37.000 millones de pesos. Los condenan en el 2016, escúchese bien, a 8 años de cárcel. Y están pagando su cárcel en la zona más exclusiva de Barranquilla, en un penthouse gigante con vista al mar. Entonces uno se pone a pensar
como decían nuestros abuelos, que la ley es para los de Ruana, pero en realidad es que la corrupción es tan compleja que ha tocado todos los poderes públicos y la gente que tiene dinero producto de la corrupción puede pagar defensas que luego le permiten evadirse de la ley. Entonces a mí me parece muy importante que este tema se haya puesto en la mesa de los hogares colombianos, porque solo es ahí donde se puede empezar a derrotar. Sabemos que la corrupción es un problema sistémico y es un problema cultural. El doctor decía que es muy antiguo, usted nos quedó debiendo las 3 causas, nos dijo, hay 3 causas. Yo me sé al menos una, para que los televidentes también nos ayuden a pensar el tema. Y es que, por ejemplo, ante la imposibilidad, por ejemplo, en el inicio de nuestro proyecto territorial, que no se llamaba Colombia, hace 500 años, la corona española ante la imposibilidad de llegar al territorio, le dio en administración todos estos bienes a unos señores y le dijeron, usted administre, nos da una parte y usted se coge la otra. Y desde esa parte usted apalánquese en lo público para fortalecerse en lo privado. Ya se dio un mensaje inicial muy, muy malo. Cuando en 1810 empezó a darse todo este movimiento libertador, había en Colombia 3 millones de personas, de las cuales solo 6.000 personas eran blancos con derechos y con capacidad de ejercer funciones públicas. Y el porcentaje no ha cambiado mucho. Ese porcentaje mínimo de menos del 2%, ese porcentaje sigue estando presente en nuestra dinámica social y en nuestra dinámica política. Y hay un grupo muy pequeño de personas que administran lo público, pero siempre teniendo un ojo en sus negocios y en cómo van a cuidar sus negocios, haciendo que lo público se administre de una manera determinada. Entonces yo creo que este tema se puso en los hogares colombianos, que es en la única parte donde realmente se puede derrotar. No es que se lo estén robando todo, es que desafortunadamente hay prácticas culturales corruptas en todos los rincones de nuestro país. Muy bien. ¿Cómo analizan ustedes el hecho de que el presidente Duque aprobó el sí de la consulta y su partido, al que pertenece el Centro Democrático, hizo campaña por el no? En los últimos pronunciamientos que ha hecho el presidente Duque, ha convocado a una reunión a los congresistas y ha invitado también a su gabinete a que no participe de estos hechos de corrupción del país. Y si el Partido Centro Democrático dice no apoyamos la consulta anticorrupción porque se van a gastar 300.000 millones de pesos, ¿qué lectura harían ustedes? ¿A qué se estaría jugando con esa parte, doctor Velasco? Bueno, en primer lugar decir que en todo proceso político hay lo bueno, lo malo y lo feo. Y yo creo que lo malo o terrible de esta consulta anticorrupción fue la actitud del presidente o del expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático. Lamentable porque la verdad, estas ciudadanías libres lo que están expresando es un rechazo a la clase política tradicional, a esa que miente para llegar, pero cuando llega se olvida de lo prometido. Y eso fue precisamente lo que hizo el expresidente Uribe, prometer que iba a apoyar la consulta, solicitar en el Congreso de la República, después de que toda la bancada del Centro Democrático aprobó la consulta, solicitar que no se hiciera el mismo día de la segunda vuelta presidencial para no confundir, según él, a los electores, pero cuando ya se le hace la concesión, entonces termina haciéndole pistola, después de haber ganado la presidencia con Iván Duque. Despreciable de verdad y lamentable esa actitud del expresidente, porque después empezó ya con una campaña propia de los politiqueros a mentir, a difamar sobre esta consulta. Y la consulta, que costó 300.000 millones de pesos precisamente, costó 300.000 millones de pesos porque el Centro Democrático solicitó que no se hiciera en segunda vuelta, sino ayer 26 de agosto. Y él, que solicitó con la bancada, tenían que haber hecho el ejercicio mínimo de haber respaldado esta consulta como lo habían jurado hacer en el Congreso de la República. Eso da un ambiente pésimo de un líder de un sector político del país. Sin embargo... ¿Y esa contraposición del presidente allá voy. Duque con su partido? Sin embargo, el presidente Duque
que es, digamos, el presidente del Centro Democrático, anunció ayer que, teniendo en cuenta ese mandato popular de casi 12 millones de ciudadanos, entonces ha solicitado esta semana citar al presidente del Congreso, Cámara y Senado, a los presidentes de partidos, a los promotores de la consulta, una mesa en la Casa de Nariño para iniciar un paquete de reformas que, digamos, tengan en cuenta esto que ayer fue una expresión ciudadana. Yo creo que hay que partir de la buena fe del presidente Duque, pero más que eso, es la obligación que tiene él de no desconocer un mandato que ayer se expresó. Pero ahí se estaría dando una estrategia política entre, bueno, ustedes allá, yo acá, o sea, yo respaldo a los colombianos, pero ustedes hacen oposición. O sea, Es que es muy difícil, Beatriz, que un presidente, por más que haya llegado con un impulso y con un respaldo y por más que quieran tener mayorías en el Congreso, desconozcan lo que ayer pasó en Colombia. Ayer hubo una votación superior a la que el mismo presidente Duque obtuvo en la segunda vuelta presidencial. Superior. Y eso quiere decir que mucha gente de la que también confió en él y votaron y depositaron su voto se manifestó también por reformas anticorrupción. Reformas que el mismo presidente Duque, por lo menos en el discurso, las ha anunciado va a hacer. Entonces yo creo que sería un mal mensaje, pésimo mensaje que el presidente Duque desconozca ese mandato. Esperemos entonces que eso tenga de verdad herramientas, digamos, jurídicas, legales y la voluntad política, porque en últimas el combate a la corrupción, ya ahí coincido con mis compañeros de panel, el combate a la corrupción pasa en primer lugar porque nosotros, la ciudadanía, dejemos de elegir a los corruptos, porque ahí nace la corrupción. Yo creo que la mejor reforma política que puede haber no es la de las leyes, no es la de las consultas, no es la de los decretos, es la que la ciudadanía decida cuando va a las urnas y deje de elegir a los corruptos y a los políticos tradicionales o a la politiquería, que en últimas es la causante de todos estos males que hoy nos ponen a Colombia en un penoso lugar, casi ocupando el primer lugar y la medalla de oro en cuanto a corrupción. Señores, su lectura frente a estos hechos políticos que se han suscitado en el país con respecto a la consulta anticorrupción. Doctor Bueno, Miguel. Pues yo para ponerme al día con mi compañero de panel, yo dije voy a aludir a tres aspectos que explican por la disfuncionalidad del Estado colombiano y la debilidad democrática de la nación. Evidentemente, la inmensa mayoría de los investigadores estiman que la corrupción, conjuntamente con la violencia, con la inseguridad y la desigualdad, son los que han defectuado la historia de esta nación colombiana. Tanto es así que empezando el siglo XXI nos estamos apenas convocando a dirimir si le jalamos a la paz o a la guerra. Imagínate, Beatriz, una nación que se debate en ese tema. Y lo de ayer explica la crisis de la nación colombiana, la deformidad del proceso histórico que hemos padecido. Salir a consultar si le jalamos o no a respetar lo público, a respetar la ética pública. Si el país definitivamente quiere continuar embarcado en esta desgracia nacional de la corrupción, donde, vuelvo y repito, el procurador se retira diciendo se están robando al Estado colombiano de una manera masiva, fundamentalmente en el campo de la política. La política corrompió a lo particular y hoy lo particular termina en una simbiosis extraña corrompiendo a lo político. En cuanto a lo otro, yo tengo una percepción un poco particular en ese sentido, Beatriz. El Centro Democrático, el partido del doctor Uribe, ha decidido jugar a varios lenguajes. El día de la posesión del presidente Duque lo estrenó y quienes no lo vemos creo que estamos ciegos. Sería una equivocación no darse cuenta de eso. Mira el discurso que puso a Macías a manifestar al presidente Macías del Congreso.
Ese es el discurso carnal, el discurso visceral de un proyecto político sectario, de un proyecto político apasionado, ¿sí? Que tiene una lectura absolutamente antidemocrática. Entonces se lo pone ese discurso, que es el discurso legítimo, el auténtico, se lo pone en labios del presidente Macías. Y el presidente que toma posesión a nombre de ese proyecto político utiliza un lenguaje absolutamente distinto, conciliador, un lenguaje más político. El sumo de ese lenguaje fue convocar a la unidad de los colombianos. Imagínense que llega a decir, ya no más derecha e izquierda, borremos eso es anacrónico. Lo que nos interesa ahora es la nación colombiana avanzando, entonces necesitamos unirnos todos. Es un lenguaje diametralmente distinto al de Macías, pero lo extraño es que viene del mismo proyecto político. Entonces, la misma estrategia la desarrollan ahora con respecto de la consulta. Juegan a dos bandas, como se dice coloquialmente. Y entonces podría pensarse que en el Congreso se van a oponer a estos proyectos de ley que van a presentar. Yo leo y el presidente así, va a decir, yo lo sí, leo lo así. voy a apoyar, y luego nosotros dicen no. Fíjense que paralelo al proceso de la consulta, ellos presentan un paquete legislativo. Ya está presentado en el Congreso, que le apuesta exactamente a buena parte de las preguntas de la consulta ayer. Ellos no son ajenos, no van a ser ajenos a esta angustia nacional, porque no se pueden tapar los ojos, el país está despertando. Uno quisiera ver un resultado distinto, lo de ayer creo que es relativamente bueno, no es lo que deseamos, lo que debimos haber logrado ayer, porque al país se lo están robando hace años, hace décadas. No, la corrupción no es un fenómeno de ahorita, ni es un fenómeno solamente político, es un fenómeno de carácter cultural, gravísimo. Comparto lo que dice mi colega, es un tema eminentemente sistémico, es decir, está en la sangre, en el ADN de la nación colombiana. De tal modo que yo veo, Beatriz, que esta jugarreta que implementó este movimiento político, este partido político, por un lado, el presidente de labios para afuera, apoyando una consulta que no se sintió, no se vio. Sí. Fue una cosa supremamente light, como diríamos ahora, light. No fue una cosa contundente, de fuerza. Yo de presidente hubiese hecho una cosa distintísima, pero eso no se vio. Y sin embargo, al otro lado, en la otra línea, que es lo que yo estoy insinuando, que es la doble táctica, o mejor, dos líneas que hacen parte de la misma estrategia, el presidente Uribe haciendo unas críticas realmente preocupantes. Lo que dijeron, por ejemplo, ciertos grupos de ciertas iglesias, lo que insinuaron a los colombianos de que no salgamos a apoyar la consulta porque estaba liderada por dos mujeres gays, eso definitivamente llama la atención, convoca la atención de una manera preocupante, que haya gente que con el propósito de aplastar, impedir el avance de la nación colombiana y que utilice ese tipo de expedientes, es realmente desgarrador. Entonces, yo veo en esa doble táctica dos tácticas, dos estrategias detrás de un solo proyecto verdadero. El uribismo quiere seguir bebiendo de esta situación que la inmensa mayoría de los colombianos queremos transformar. Doctor Jimmy Ruiz, su lectura. Pues, a diferencia de mi doctor Eric, yo si viera al doctor Uribe, yo sí le extendería la mano y le daría las gracias por no haberse metido en este cuento, porque si lo hubiera hecho, ganaba la consulta y él hubiera dicho, es que estos 12 millones de votos son míos. Pero él estaba invitando al no. No, exactamente, si él se hubiera metido como al principio dijo que se iba a meter, ganando la consulta, hubiese dicho después que esos votos eran de él y se hubiera desdibujado un poco esa fuerza ciudadana inmensa de voto consciente que va a cambiar la política
colombiana. Ingrid Betancourt cuenta en una de sus anécdotas que cuando trabajaba con el doctor Santos, ella le dijo, antes que conseguir la paz, tenemos que vencer la corrupción. O sea, la primera meta no debe ser la paz, la primera meta debe ser lograr índices de transparencia más altos en el Estado. Y dicen que el reto que tuvo Santos y el compromiso que tuvo Santos con la paz debería ser el compromiso que ahora en este mandato debe tener Duque contra la corrupción. Entonces yo sí creo que es muy importante la votación de ayer y sobre todo porque no está contaminada, y con perdón de las personas del Centro Democrático, no está contaminada por esta fuerza que si gana la consulta hubiera después salido a arrogarse el triunfo de la consulta. Usted lo dijo muy bien, son unos zorros políticos, ¿no? La astucia, ¿no? Siempre se habla de que Uribe es el príncipe perfecto, ¿no? Hablando de Maquiavelo, es el príncipe perfecto, es astuto como el zorro y es fuerte como el león y es manso como la paloma y es capaz de asumir esas distintas facetas para conquistar al electorado colombiano en cada una de esas facetas. Y es muy importante, a mi modo de ver, que esa fuerza ciudadana que ayer se despertó con esa votación tan masiva, en el sentido de que dice, se pueden hacer cosas, se pueden cambiar cosas. Si nos ponemos a pensar que en Nariño votaron cerca de 390.000 personas sin nada más que la intención con su propia conciencia de cambiar algo, significa que esas 390.000 personas van a salir a elegir en las próximas elecciones a alcaldías y a gobernaciones a esos líderes que seguramente van a tener que asumir más allá del cuento de le voy a dar un puesto, o venga le doy estas prebendas, o venga le doy estas tejas. Van a tener que salir con un discurso bien diferente para poder captar a esa gente que de pronto se dio cuenta que con su voto sí puede cambiar las cosas. 9 de la noche, 47 minutos, estamos en Noche para Todos, una pausa y ya regresamos. De la noche, 58 minutos, continuamos en Noche para Todos. Bueno, ya estamos casi que concluyendo nuestro programa y es importante que nuestros panelistas el día de hoy nos den una referencia o una opinión, una lectura acerca de hacia dónde van estos 12.140.342 votos que fue el resultado de la consulta anticorrupción de las personas que dijeron sí, que lo apoyaban. Doctor Velasco. Bueno, yo creo que la ciudadanía se expresó ayer masivamente y eso es motivo para mí de gran triunfo. Nada de tristezas. Esta lucha contra la corrupción tiene que seguir avanzando. Ayer lo que se sintieron fueron pasos de gigante. Venimos acumulando fuerza de esas ciudadanías libres hace mucho tiempo y yo creo que se vienen tiempos de cambio, que son, digamos, súper necesarios, pero además nadie los puede parar. En ese sentido, yo creo que la prueba de fuego van a ser las elecciones locales del próximo 2019. Ahí hay una importante labor que tenemos que hacer los partidos políticos alternativos, pero sobre todo estas ciudadanías que están, digamos, con la necesidad de cambiar esta realidad, pero también están mamadas de la política tradicional, de esa politiquería que engaña para conseguir votos, que compra, que utiliza el erario para enriquecerse y que tiene al país postrado. Y en ese sentido yo creo que es bien importante, nada de nervios, nada de tristezas, el mensaje sobre todo para los jóvenes, que son, digamos, quienes hoy están haciendo un relevo, o que somos y hacemos parte de ese relevo generacional, que el próximo año 2019 hay que unificarnos, sin sectarismos, desde luego. Yo creo que también las elecciones nos dejan ese gran, digamos, mensaje de unidad en el país, que tiene que haber acuerdos sobre unos mínimos, sobre la posibilidad de avanzar en un aspecto clave como la corrupción, acabarla a todo lugar,
seguir respaldando la movilización social, avanzar en la defensa de lo público, y creo que es un gran avance, así que nada de tristezas, a trabajar muy duro, además, porque para vencer a los corruptos tenemos que esforzarnos mucho más. Este daño que nos vienen haciendo es bastante duro, pero yo creo que vamos en un buen avance, así que a organizarnos, a seguir expandiendo todo este trabajo, no entristecernos y saber que hay mucho por trabajar, sobre todo en esa cultura política que le hace falta a este país. Doctor Mario Miguel Fajardo, su lectura de lo que viene con respecto a la consulta anticorrupción. Bueno, yo diría bajarle al triunfalismo, más estudio, más conocimiento de nuestra historia, más conocimiento de la raíz de estos problemas. Mira, Beatriz, el tema más grave que tiene la sociedad colombiana, que se siente a lo largo y ancho del organismo de la salud colombiana, es el tema de la corrupción, y es el tema que menos lo conocemos los colombianos. Incluso la academia, y me gustaría que le hagas una invitación a los académicos, en una programación dirigida. Si las universidades, por ejemplo, aquí en Nariño tienen estudios realizados sobre la génesis de la corrupción en Nariño, en Colombia, en Pasto. Yo creo que el resultado relativamente importante de ayer obedece a que nosotros no conocemos el fondo, el origen de estos problemas. Entonces yo digo, menos triunfalismo, más estudio, más conciencia. La gente no se manifestó como deseábamos. De los 36 millones de compatriotas que la inmensa mayoría debimos haber salido a manifestar nuestro categórico y absoluto rechazo a semejante flagelo, la inmensa mayoría se quedó. Hay lecturas enteras que dicen no hubo mermelada, no hubo estímulo, no hubo plata, no hubo trago, etc. Yo creo que en el fondo todo eso aporta, pero fundamentalmente lo que aporta es el desconocimiento, la ignorancia. La gente cree que ser corrupto es algo chévere en Colombia, es algo que da estatus, es algo que da clase. Y mientras una sociedad piense de esa manera, es una sociedad que ha aceptado su propio esclavismo. Entonces, tenemos que salir a hacer una autocrítica profunda. Y la autocrítica comienza conociendo la historia, el origen de nuestros males. Y esto no es a punto de triunfalismos. Esto es a punto de conocer a profundidad la raíz, el origen de estas tensiones, de esas contradicciones históricas. Mire, el tema de la corrupción es tan grave, Beatriz, que el conflicto interno es un paseo. Es un paseo. Si quieres, te lo comparo ligeramente en términos de gasto. El Estado colombiano finalmente estuvo gastando 25, 27 billones de pesos año en la guerra contra las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Y hoy es lugar común decir de que por cada anualidad en Colombia, hoy por hoy, la corrupción desde todos los flancos se lleva al bolsillo particular 50 billones, casi el doble. El conflicto interno es un conflicto político, es un tema político. El tema de la corrupción es un problema, además de político, es un tema cultural, está en la sangre de la sociedad colombiana y está en la sangre del país político, en el país nacional y en el país político está presente la corrupción. De tal manera que lo de ayer lo celebro con los pies en la tierra, muy reflexivo. No creo que sea válido salir a decir que fue un fracaso, pero tampoco sea válido salir a decir que fue todo un éxito. Creo que en eso comparto con el concejal Eric, un poco para resumir esto en la parte final. Todo esto, hacia dónde puede ir todo este gran movimiento de masas, este gran movimiento de ideas que se empiezan a insinuar, en fin. La prueba de fuego, como tal lo dijo él,
indudablemente va a ser el tema del próximo debate electoral del próximo año. Ahí vamos a ver qué tanto es cierto aquello de que las ciudadanías libres existen o es discurso. A mí me preocupa esos discursos. Ahorita nomás en marzo, en Nariño, terminamos eligiendo a los de siempre. Dígame un congresista de los nuestros que se hubiese puesto al frente en la consulta de manera beligerante, abierta, categórica. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál? Ninguno. ¿Cuál? Todos pertenecen a la vieja guardia. Y ahí solapaditos, medio de refilón, si acaso unos. Pero la inmensa mayoría es una aplastante ausencia. Guillermo García. Es una aplastante ausencia. Invitando a la gente. Entonces, lo de las ciudadanías libres es chévere como discurso, pero hay que rumiarlo más. Hay que rumiarlo más. La prueba de fuego de ese discurso pasa por octubre del próximo año. Ya. Muy bien, su lectura, doctor Jimmy Ruiz, respecto a lo que viene, hacia dónde se proyecta los resultados de la votación de la consulta anticorrupción. Bueno, yo coincido con mis compañeros, especialmente con Eric, en que Nariño, si hay un gran, voy a hablar de un ganador y un perdedor simbólico, ¿no? El ganador simbólico son regiones como la nuestra, donde se pasa el umbral y la gente da ejemplo de que quiere participar democráticamente, contribuir a la mejora de las cosas. Y por el otro lado, el perdedor, entre los que me incluyo, tal vez los que caímos en el escepticismo. Había muchos, incluso académicos, que decíamos esto no llega a más de 6 millones de votos, y afortunadamente nos equivocamos. Y la ciudadanía nos demostró que es mucho más poderosa de lo que nosotros alcanzamos a ver en los libros. Y yo quedé asustado con esa votación de una manera positiva, en el sentido de que yo creo que incluso las futuras campañas políticas van a tener que asumir estrategias políticas diferentes en la medida en la que van a tener que adaptarse a esa ciudadanía emergente. Me encanta como Eric la llama la ciudadanía libre, y es verdad, una ciudadanía libre, que no está atada, que no quiere una prebenda, que no quiere un puesto, que quiere de verdad que las cosas mejoren. Entonces, como dice ese poema de Almafuerte, ¿no? No sentirnos vencidos ni aun vencidos, no sentirnos esclavos ni aun esclavos, y trémulos de pavor, pararnos bravos y seguir adelante aún ya malheridos. Nariñenses, adelante a dar ejemplo, y en esas próximas elecciones a demostrar que tenemos toda la capacidad para ser el principio del cambio de una nación mejor. Muchísimas gracias a nuestros invitados, al concejal de Pasto Eric Velasco, al doctor Mario Miguel Fajardo y al doctor Jimmy Ruiz. Gracias por estar en Noche para Todos, y a ustedes, por supuesto, 1.000.000 de gracias por haber estado en nuestra compañía. Que tengan una feliz noche.